Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual se estén conectando a esta clase. Bien, entonces para esta semana vamos a seguir hablando de cronograma. Entonces, en la anterior semana nosotros lo que hicimos fue definir unas actividades y empezar a asignarles una duración a esas actividades. Entonces, para poder desarrollar adecuadamente el cronograma, entonces debemos analizar cuál es el secuenciamiento que rige esas actividades. Entonces ya hablamos anteriormente de unas dependencias, final-inicio, final-final, inicio-inicio. Debo determinar cuáles son los recursos que requiero para desarrollar esas actividades, cuáles son las restricciones que voy a tener dentro de esas actividades y asimismo ir creando el modelo de programación con el cual se va a monitorear y controlar a lo largo de toda la vida del proyecto. Cuando desarrollamos el cronograma es importante definir cuáles son las fechas de inicio y finalización de las actividades. Inicialmente podemos dar unas fechas tentativas y a medida que vayamos siendo más específicos dentro del cronograma, esas fechas pues pueden ser susceptibles a ser actualizadas. Ajustamos entonces con base en esas actualizaciones tiempos, recursos, de manera tal que en algún momento vamos a definir la línea base de ese cronograma. Recuerde que la línea base del cronograma es la versión inicial con la cual se hará el control de los avances de las actividades dentro del cronograma. Será la primera versión o versión cero para hacer seguimiento. Entonces, en el desarrollo del cronograma también es importante definir hitos. Entonces, recuerden que los hitos son actividades de duración cero. Entonces, revisamos en qué momento se van a conformar esos hitos y la idea es evitar que tengamos conflictos con la asignación de los recursos a la hora de desarrollar ese cronograma. Entonces, ¿a qué me refiero con conflictos de asignación? Que un recurso, puede ser humano, puede ser equipo, que trabaje en una actividad preliminar, pues que no se vaya a ver traslapado con la siguiente actividad en donde también se requiere ese recurso. Entonces el recurso puede estar sobreasignado, es decir, que va a trabajar en dos actividades o más simultáneamente. Hay que ser muy cuidadosos con esos conflictos de asignación. Y esto pues lo establezco también con las relaciones lógicas. Entonces yo puedo ajustar esas relaciones lógicas para evitar la sobreasignación del recurso. Entonces, si quiero desarrollar el cronograma, pues, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Qué se me recomienda? Entonces, primero, definir las actividades, asignarles una duración, pero sin incluir las dependencias, las relaciones lógicas. Entonces, aquí que estoy asumiendo que yo voy a tener recursos ilimitados. ¿Esto qué me permite? Me permite definir una fecha de finalización pesimista. Entonces, a la fecha más lejana a la cual el proyecto podría terminar. Una vez ya desarrollado este proceso, actividades con tiempos, sin incluir esos retrasos, ahora empiezo a secuenciar lógicamente, a establecer las dependencias, a definir si hay traslapo, cuánto lo voy a retrasar o si pero cuánto lo voy a adelantar o si necesito posponer el inicio de una actividad. Y asimismo entonces ya estoy dando una finalización mucho más aterrizada. Y aquí pues ya tengo que asumir que mis recursos son limitados dentro del desarrollo de esas actividades. Entonces ya estoy poniendo recursos, estoy poniendo tiempos limitados y estoy estableciendo las relaciones lógicas. Entonces, cuando yo ya tengo las relaciones lógicas, ya tengo el secuenciamiento, las duraciones y todo eso, y los he formado a través de un diagrama de red, yo puedo establecer la ruta crítica del proyecto o incluso con los mismos diagramas de barras puedo establecer esa ruta crítica. Entonces, la ruta crítica va a ser un método
muy conocido para el control del cronograma, para hacer seguimiento y control del cronograma. Entonces, el método de la ruta crítica que nos permite establecer cuál es la fecha, las fechas de inicio más tempranas, las fechas de inicio más tardías en las cuales se puede tener una actividad. Aquí no estoy teniendo en cuenta el tema recursos, no estoy teniendo en cuenta el tema costos. Sencillamente yo defino en qué momento, cuál es el momento más temprano de iniciar la actividad y cuál puede ser el momento más tarde en que una actividad puede iniciar o finalizar. Cuando yo defino la ruta crítica, entonces yo estoy buscando la ruta con la menor duración posible, debido a que voy a tener actividades con duración cero, perdón, con holgura cero. Es decir, que esas actividades no se pueden atrasar, porque si las actividades que están dentro de esa ruta crítica se atrasan, se atrasa todo el proyecto. Entonces, en el método de la ruta crítica, yo puedo elaborar primero mi diagrama de red y dentro de cada actividad, la voy a representar, puede ser con un círculo, puede ser con un rectángulo. Yo voy a establecer los siguientes datos. Entonces, primero, voy a establecer cuál es el tiempo más temprano de inicio, cuál es la duración de la actividad, cuál es el tiempo más temprano de terminación. Eso lo voy a dejar en la parte de arriba. La parte central yo voy a identificar la actividad. Puedo colocar un número, 1, 2, 3, o puedo colocar una letra A, B, C, D. En la parte inferior entonces yo voy a definir cuál es el tiempo de ejecución más tarde, más tardío. Debo definir también cuál es el tiempo de ejecución, cuál es el tiempo de terminación, perdón, más tardío. Y debajo voy a colocar en la parte central la holgura. Entonces, la holgura, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la diferencia entre tiempo de terminación o de inicio más próximo versus el tiempo de inicio o finalización más tardío. Eso es lo que me va a permitir establecer la holgura de la actividad. Si la holgura de esa actividad es cero, significa que esa actividad está dentro de la ruta crítica. Pero si tengo holgura de 1, 2, 3 o más, significa que significa que la actividad va a tener una holgura. Es decir, puede iniciar o no necesariamente tiene que iniciar en el momento en que yo la requiera, sino puedes iniciar unos días más tarde sin necesidad de afectar la ruta crítica o afectar el inicio de otras actividades. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en este diagrama de red que tiene una ruta crítica. Entonces, inicio yo la actividad, entonces, en el tiempo cero. Entonces, vamos a suponer que la actividad A tiene 3 días de duración, por lo tanto, finalizará el día 3. Me voy a enfocar primero en la parte de arriba para establecer fechas tempranas de inicio y fechas tempranas de finalización. Entonces, el diagrama de red me indica que después de A se ejecuta B, C o D. Y si ustedes se fijan, acá está la fecha temprana de iniciación, el día 3. La actividad B tiene una duración de 2 días, por tanto terminará el día 5. La C, 3 días, terminará el día 6, al igual que la actividad D. Vamos al siguiente nivel. Entonces, después de B ejecuta la actividad E, después de C ejecuta F, y después de D también debe ejecutar F, o G o H. Esas tres actividades dependen de D. Entonces, miremos por ejemplo la actividad E. Inicia el día 5, tiene una duración de 6 días, por lo tanto finalizará el día 11. La actividad F inicia en el día 6, tiene una duración de 6 días, finalizará el día 12. Y si seguimos avanzando, entonces voy a la actividad I, a la actividad G, donde I, por ejemplo, depende de E y depende de G. Entonces, ¿cómo voy a establecer yo la fecha más temprana? Entonces, si yo, por ejemplo, sumara la de E, entonces la fecha temprana sería 11. Pero debo revisar cuál es la dependencia en G. Entonces, dése cuenta que en G va a mandar la verdadera fecha de inicio.
porque yo no puedo iniciar hasta tanto no termine tanto E como G simultánea, tanto E como G, no en simultáneo, pero sí requiero que para poder ejecutar I haya terminado las dos actividades E y G. Entonces, por ejemplo, G inicia el día 12, tiene una duración de un día, finalizará el día 13. Por tanto, este día 13 va a ser el día de inicio temprano de la actividad I. Dura 3 días, finalizará el día 16. Ahora, vamos por ejemplo a analizar la actividad H. Entonces, la actividad D terminó el día 6, la H tiene una duración de 3 días, por lo tanto, finalizará el día 9. Pero resulta que I también depende de H. Entonces, yo debería colocar el día 9, pero ojo, recuerden que manda la actividad G, que es la que más tarde está terminando. Entonces, cuando termina G, termina H y termina E, entonces defino este día de inicio que es el 13. Más 3 de duración, 16. Por lo tanto, mi proyecto está finalizando el día 16. ¿Listo? Ahora, ¿cómo defino la ruta crítica? Entonces yo me voy a volver y voy a tener en cuenta los valores de abajo. Yo igualo día 16, 16, 16 y me voy a devolver. Entonces me devuelvo ahí, el día 16. ¿Cuánto dura el día? ¿Cuánto dura la actividad I? 3. Entonces 16 menos 3 me da 13. Dese cuenta que la holgura de esta actividad I es 0. Ahora, me voy a ir por este caminito de acá arriba. Entonces, yo voy a llevar el valor 13 que acabo de obtener aquí a la actividad E. En la actividad E coloco 13. ¿Qué duración tiene la actividad E? 6 días. Entonces, 13 menos 6 me va a dar 7. Quiere decir que el inicio tardío de la actividad E será el día 7. Y tengo una holgura de ¿cuánto? De 2 días. ¿Cómo lo obtengo? Como 13 menos 11 o 7 menos 5 me va a dar 2. Si sigo por la misma línea, entonces aquí llegué al día 7, que es la fecha más tarde de iniciación. Entonces, aquí será la fecha más tarde de finalización de la actividad B, por tanto, 7 menos 2 días de duración me dará 5 días, el día 5, como día de iniciación más tardío, holgura 2. Entonces, yo puedo realizar ese mismo ejercicio a través de cualquiera de estas rutas. Entonces, la ruta crítica, pues va a ser la ruta ACFG. ¿Por qué? Entonces, fíjese que en la actividad I yo tengo día 13 como día de iniciación tarde. Entonces, este día 13 lo voy a trasladar aquí a la actividad G. Duración de la actividad G1. Entonces, 13 menos 1, 12. Dese cuenta que 12 menos 12 o 13 menos 13, 13 menos 13 me dará 0. Este 12 vuelvo y lo llevo acá. 12 menos 6 me va a dar 6, holgura 0. Este 6 lo llevo a la actividad C. 6 menos 3 me dará 3. Y tengo los mismos 6 y 6, 13, 3, actividad con holgura 0. 3 lo llevo nuevamente aquí a la actividad A. 3 menos 3, 0. Y ahí he completado mi ruta crítica. Yo entonces puedo trabajar con estos ramales. Entonces, por ejemplo, y también depende de la actividad H. Entonces yo me vengo con el 13 aquí. Duración de la actividad H3, entonces 13 menos 3. Bueno, acá hay un error, no es 8, debería ser 10. Entonces la holgura debe ser de 4. 13 menos 9 o 10 menos 6, 4. Entonces aquí tenemos un errorcito en la gráfica. Y nos vamos devolviendo. Entonces acá sería 8, duración 3, 8 menos 3, 5. Y la holgura sería de 2 días. Entonces acá hay un errorcito que hay que corregir. Espero que haya quedado claro cómo calculo yo la ruta crítica, cómo yo a través de un diagrama de red puedo definir esa ruta crítica. Entonces, gracias a la ruta crítica, pues entonces yo puedo ajustar mi modelo de programación estableciendo unas fechas de inicio y finalización. Con eso yo puedo programar adecuadamente mis recursos, sin llegar a sobreasignar y por supuesto tampoco estar por debajo del nivel de recursos que se requiere. Entonces, al tener la ruta crítica, yo puedo nivelar los recursos. ¿Qué hago con la técnica de la nivelación? Estoy evitando que se sobreasigne un recurso a dos o más actividades. Si nivelo esos recursos, entonces voy a evitar cambios en la ruta crítica. Entonces,
Caso contrario, si sobreasigno el recurso, es decir, lo asigno a 2 o más actividades simultáneamente, entonces puedo estar generando cambios dentro de la ruta crítica que se van a traducir en atrasos en el proyecto. También para optimizar recursos puedo utilizar la técnica de la estabilización. Entonces, donde yo establezco un límite en el cual no debo exceder o debo estar por debajo para no modificar la ruta crítica. Entonces, yo debo definir mis necesidades reales de recursos, de equipos o humanos y no sobrepasar unos límites para no afectar la ruta crítica. Otra técnica que podemos emplear, por ejemplo, para establecer el desarrollo o el control del cronograma es el análisis de datos. Dentro del análisis de datos hay técnicas como la del what if, ¿qué pasa si? Entonces, al utilizar esta técnica, yo debo analizar escenarios positivos o negativos que puedan afectar el desarrollo normal del proyecto. ¿Para qué hago esto? Para evaluar la viabilidad del cronograma. ¿Para qué también lo hago? Establecer planes de contingencia, evaluar riesgos, preparar reservas económicas. Más adelante veremos cuáles son esas reservas para poder atender esos planes de contingencia o atender los riesgos que posiblemente se hayan materializado. Dentro también de los análisis de datos para el desarrollo y gestión del cronograma, puedo utilizar técnicas de simulación. Entonces yo busco, mediante un modelo computarizado, analizar los riesgos del proyecto. Puede ser riesgos para cada actividad o puedo establecer riesgos generales para el proyecto que me puedan impactar positiva o negativamente. Entonces, analizaré cualquiera de los dos escenarios para saber cuáles son los planes de contingencia y las acciones a tomar en caso de que esos riesgos lleguen a materializarse. Entonces, por ejemplo, una técnica de simulación muy conocida es el análisis de Monte Carlo. Entonces, ustedes pueden investigar en la literatura en qué consiste este tipo de análisis. No vamos a profundizar acá, pero sí es bueno que tengamos claro qué tipo de herramientas nos pueden ayudar frente a la simulación como técnica de desarrollo del cronograma. Bien, hablemos ahora de lo que es la compresión del cronograma. Entonces, ¿cuándo aplicamos nosotros la compresión del cronograma? En el momento en el cual mi cronograma me muestre atrasos. Entonces, cuando yo veo que tengo atrasos importantes, cuando yo veo que posiblemente no voy a cumplir la fecha de entrega, entonces yo debo implementar acciones o planes de choque que me permitan ponerme al día con ese cronograma. Entonces, la idea de comprimir el cronograma es acortar la duración del cronograma o acelerar la ejecución de actividades sin cambiar el alcance del proyecto. Ojo, no voy a cambiar el alcance del proyecto, no lo voy a recortar. Entonces recuerden que ustedes han firmado un contrato en donde definieron unos entregables y pues yo debo cumplir con la entrega de ese producto, según lo que se pactó en el contrato. Entonces, ¿qué técnicas de compresión de cronograma se pueden implementar? Entonces puedo implementar la técnica de la intensificación del cronograma, la cual yo lo que busco es acelerar una actividad recurriendo al pago de horas extra, al incremento de recursos para poder cumplir con ese cronograma. ¿Y en dónde yo voy a intensificar las actividades? En las actividades que están contempladas dentro de la ruta crítica. Entonces, si yo intensifico, pues puedo cumplir con el tiempo del proyecto, porque yo estoy trabajando únicamente sobre la ruta crítica. Entonces yo podría estar quitándole recursos de actividades que tienen holgura y me estoy enfocando básicamente en las actividades que están contempladas en la ruta crítica. También puedo hacer la ejecución rápida, más conocida también como fast tracking.
Cuando yo hago fast tracking o ejecución rápida, lo que yo estoy buscando es traslapar la mayor cantidad de actividad posible para cumplir con la entrega del proyecto en el tiempo pactado. Estoy buscando traslapar la mayor cantidad de actividades. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que mi proyecto incurrirá en mayores costos y puedo adquirir riesgos que inicialmente no había contemplado, sobre todo riesgos que tienen que ver con calidad. Entonces, cuando yo hago la ejecución rápido del fast tracking, yo puedo estar sacrificando la calidad por cumplimiento en el cronograma. Entonces, debemos ser muy cuidadosos a la hora de elegir el mecanismo con el cual vamos a comprimir el cronograma. ¿Qué será mejor? ¿Será mejor ejecutar rápidamente o será mejor intensificar las actividades que están contempladas en ruta crítica? Finalmente, pues, ¿qué obtenemos al desarrollar el cronograma y al aplicar todas esas herramientas de las cuales hablamos hace un momento? Entonces, yo tengo la línea base del cronograma, tengo la versión inicial que me va a permitir comparar lo que yo planifiqué versus con lo que se está ejecutando o con lo que se termine de ejecutar. Y si es el caso, pues aplicaría la gestión del cambio en el cronograma de manera tal que pueda yo cumplir con la entrega del producto o los entregables que se pactaron en un contrato. ¿Qué voy a obtener también? Un cronograma con fecha de inicio y finalización. Entonces, mi proyecto inicia en tal fecha y finalizará en tal fecha. También puedo obtener un modelo de programación. Entonces, puedo utilizar el modelo del diagrama de Gantt, en donde yo coloco unas barritas que representan la duración de las actividades. Puedo tener un calendario de hitos. Entonces, los hitos me van a definir puntos claves del proyecto, en donde yo voy a entregar, puede ser uno o varios entregables que se pactaron en el contrato. O también puedo recurrir al modelo del diagrama de red que hace unas diapositivas, lo analizamos. Obtengo también el calendario del proyecto. Entonces, en el calendario del proyecto yo defino la fecha o las fechas en las cuales yo tengo mis recursos humanos o físicos o financieros